Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene hoy. Historias para dormir y cosas así. ¿A cuántos niños acá les gustan las historias? ¿Cierto? Las historias son chéveres. Y Jesús era experto contando historias. Si alguien sabía contar historias de las buenas, era Jesús. Porque me impresiona un poco acerca de cómo Jesús, conociéndolo todo, sabiéndolo todo, ponía algo tan sencillo como una historia que cualquier persona podía entender. Y de eso se tratan las parábolas, o los cuentos, podríamos decirlo así, que básicamente estas historias Jesús las usaba para poder enseñar un principio o una verdad acerca del reino. Y hay una parábola que es muy conocida, de la cual hoy vamos a hablar. Creo que, me imagino que la hemos escuchado todos los que estamos aquí, pero pues vamos a poder como estudiarla un poquito más y profundizar un poquito más en esta historia. En Mateo 13 nos cuenta la historia o la parábola del sembrador. ¿Cuántos en este lugar han sembrado algo alguna vez? ¿Y a cuántos se le murió a la semana? Ok. Dice la historia: un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tiene oídos para oír, que escuche y entienda, dijo Jesús. Y Jesús, después de haber contado esta historia, los discípulos más adelante, ahí en el mismo capítulo de Mateo, de hecho esa historia está en Mateo, en Marcos y en Lucas, la encontramos en esos tres evangelios. Más adelante los versículos le dicen, no, o sea, no entendimos la historia. Por favor, ¿puedes sacar la plastilina y explicarnos qué querías decir? Y Jesús dijo, bueno, listo, claro. O sea, me parece muy bonita esa historia porque Jesús mismo la explica. O sea, casi que yo no tengo acá que añadir nada, sino leer la historia y ya la entenderíamos lo que Jesús nos quiso decir y listo. Ahí mismo en ese capítulo. Pero entonces hay digamos como tres cosas importantes o tres entes importantes en esa historia. Uno es el agricultor, ¿cierto? O el sembrador. Otro es la semilla, ¿cierto? Y el otro es el terreno. Entonces, ¿el primero cuál es? El sembrador. El segundo, la semilla. Y el tercero, el terreno. Y la semilla, ¿ustedes qué creen que es la semilla? La palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y Jesús mismo lo explica. La semilla es la palabra. Ahí en ese capítulo. La semilla es la palabra. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios puede transformar, puede cambiar vidas? Entonces, ¿por qué no sucede muchas veces esto?
Vamos a mirar. ¿Acaso sucede algo con la semilla? Vamos a mirar. Dice Salmo 119, 105: tu palabra es como una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. O sea, la palabra de Dios, esa semilla es como luz, ¿cierto? También Jeremías 23, 29 dice que la palabra, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra, perdón, es como fuego, como martillo, es como luz, como lámpara, ¿cierto? O Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, si estamos leyendo que la palabra es tan poderosa, ¿por qué nosotros, habiendo recibido la palabra durante mucho tiempo, muchas veces esa palabra no tiene efecto, o pareciera que perdiera su efecto? ¿Cuál creen que es la razón? Dice, la actitud de las personas hacia el mensaje, porque el corazón es semejante a esos terrenos de los que vamos a hablar hoy. Pero esa actitud, ese corazón que nosotros podemos tener, puede facilitar que la palabra haga efecto en nosotros, o puede perjudicar esa palabra que recibimos, o puede imposibilitar esa palabra. Y no porque la palabra de Dios no tenga poder, sino porque sucede como en el Edén, donde hay libertad para decidir. Dios no obliga a nadie, ni presiona a nadie. ¿Hay alguien tocando batería? Entonces, estamos claros en que la palabra de Dios es poderosa, ¿cierto? En que hemos escuchado la palabra de Dios, en que hemos recibido mucha palabra, pero también somos claros que muchas veces esa palabra no ha hecho el efecto en nuestra vida, ¿o no? Porque si no, no tendríamos que seguir en lo mismo, por decirlo así. Entonces vamos a hablar hoy, o vamos a examinar estos 4 tipos de terrenos que pueden haber. ¿Cuáles son los terrenos? Nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Entonces, el primero de ellos, no sé si eso lo hemos visto en cualquier parque o en un lugar así. ¿Sí han visto algo así? Que cuando uno va aquí por el parque, la gente construyó unos caminitos de cemento, pero uno es tan avispado que uno no usa el camino de cemento, sino que la gente, o sea, todos nos comenzamos a meter por otro caminito, y de tanto andar por ese caminito, ¿qué pasa? Se crea como un sendero, o sea, esa tierra se compacta tanto que pues ya ahí no crece nada, ¿cierto? Normalmente en ese caminito no hay nada, ¿cierto? Ya al lado sí hay pasto, digamos, pero en ese caminito no hay nada. Entonces, lo primero que sucedió fue eso, dice aquí en la historia del sembrador. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Entonces, y aquí va la explicación de Jesús. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Entonces nuestro corazón primero puede estar como ese camino que estábamos viendo en la imagen. ¿Qué pasa con ese camino? Con ese terreno. Está endurecido. Es tan duro que allí no puede la semilla entrar. Entonces nuestro corazón puede estar de esa manera. ¿Recibió la semilla ese terreno? Sí. O sea, ¿recibió la palabra? Sí la recibió. ¿Pero qué sucedió? Se perdió, ¿cierto? Porque estaba tan endurecido que esa semilla no pudo entrar allí. Así que no sé si tal vez, o si tú si yo me puedo identificar con ese tipo de terreno, un terreno endurecido.
que ha sido pisoteado seguramente ha sido recorrido por otras personas, por otras situaciones, y ha llegado a estar tan duro que la palabra de Dios no puede penetrar ahí hasta lo más profundo. Por ejemplo, algo típico de un terreno endurecido se llama religiosidad, que creeríamos que es un terreno fértil para que crezcan las cosas, pero en realidad está tan endurecido que la palabra de Dios no puede entrar allí. Por ejemplo, lo que sucedía con los fariseos. ¿Qué sucedía con ellos? Su corazón estaba tan endurecido que aún estando enfrente de Jesús no lo podían reconocer, ¿cierto? No podían recibir lo que él hablaba. Eso puede estar pasando. ¿Y eso qué era? Era religiosidad. O sea, un camino puede estar endurecido como en apatía, digamos, como, yo no creo en eso, yo no creo en esas palabras o algo así. Pero también puede pasar lo otro. Puede estar tan endurecido por la religiosidad que no permite que realmente Dios pueda entrar allí. Eso es una manera como puede estar nuestro corazón. Pero mire que Dios es tan bonito que dice en Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Cómo podemos saber que tenemos un corazón duro? Por ejemplo, si ni siquiera queremos leer la palabra. Mi corazón está tan endurecido que este terreno ni siquiera se interesa por recibir esa palabra. De pronto, si la leo, no sé si usted ha tenido esa sensación de leer la palabra y estar como llenándose. O sea, no es algo místico o algo así, pero esa pasión que se enciende cuando uno lee la palabra y siente que Dios está allí hablándole a uno, eso es un terreno, digamos, fértil. Pero un corazón endurecido es que usted leyó y simplemente la leyó porque la tenía que leer. Leyó como una metralleta y ta. El agricultor se le sembrar a medida que pasía la semilla sobre el campo, listo. Ay, amén, listo. Eso es un terreno endurecido. Lo segundo que sucedió, el segundo tipo de terreno, es sobre tierra poco profunda. Dice: otros cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Entonces le preguntaban a Jesús, ¿qué quiere decir? Jesús lo explicó. Dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Entonces, el segundo tipo de terreno, aquí lo vamos a ver en esta imagen, es donde cae la semilla también allí. Hay tierra, pero hay roca. Esto es roca, no se ve muy claro, pero esto es piedra. Y hay algo, digamos, como curioso que sucede ahí y que nos está contando aquí en la historia. ¿Qué sucede cuando cae esa semilla? Crece súper rápido. ¿Sabe con qué está relacionado eso? Con emocionalismo. De pronto, y yo sé que todos hemos vivido esto, que usted recibe una palabra y usted se emocionó. Y usted, no sé, pasó adelante, levantó las manos, lloró, se cayó, dio 3 vueltas para atrás, o sea, sucedió de todo. Y pasaron 2 días y todo volvió a ser igual. Ahora no quiero, o sea, no estoy en contra, o sea, si a alguien le gusta llorar y todo eso, pues, o sea, yo pienso que el evangelio toca todo nuestro ser, o sea, nuestras emociones también, y es válido, ¿sí? O sea, no quiero que seamos robots, así como, sí, recibo la palabra y no está permitido llorar. Vamos a poner un aviso ahí, prohibido llorar. No, pero a veces somos así, de emociones, pues porque somos humanos, es parte de nosotros. Pero a veces recibimos una palabra con emoción: sí, Señor, yo te voy a servir, es más, mañana renuncio a mi trabajo, mañana renuncio a todo y te voy a servir a ti. No sé si les ha pasado alguna vez, a mí me pasó, de la emoción,
uno se deja gobernar por las emociones y de pronto comienza a florecer súper rápido. No, es que imagínense que ayer oré 2 horas y esa semana ayuné 3 días y eliminé a esa vieja que me estaba escribiendo, la bloqueé de todas las redes sociales y, o sea, mejor dicho, wow, espectacular, todas las decisiones. Pero pasaron 15 días y ¿qué pasó con esa matica? Se marchitó y se marchó. Se marchitó. Y esa palabra, parece que la palabra no hubiera tenido poder, porque llegó hasta un punto, pero no tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el terreno. No tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el terreno. Así que también eso sucede cuando no hay un fundamento. Ese terreno no permitía tener un fundamento para poder germinar algo estable. Entonces, es importante que nosotros podamos examinar si nosotros estamos siendo totalmente controlados por nuestras emociones en cuanto a la palabra de Dios. Cuando recibimos la palabra, mire como le dice Efesios 4:14, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Entonces, ¿sabe que también tiene que ver con esto? Este terreno, ¿sabe cuál es? El terreno que solo se limita a lo superficial de Dios. Y es un terreno que recibe la palabra, que germina por un tiempo, pero se limita a lo superficial de Dios. Pero hay algo más profundo. Dios quiere algo más profundo para nosotros. 1 Corintios 2:10 dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Eso no puede suceder en ese tipo de terreno. También ese tipo de terreno es el que recibe una palabra, recibe la palabra de Dios, está caminando, pero de pronto viene la temporada mala, viene un diagnóstico médico, viene problemas en las finanzas, viene problemas en el área emocional, en la familia, y entonces hasta ahí llegó, ¿cierto? Entonces ahí como que no, pero es que entonces como que Dios no, como que la palabra de Dios no es verdad, como que Dios no es todopoderoso, porque mire cómo lo que está pasando en mi vida o algo así. Eso también sucede en ese tipo de terreno. Ahora, vamos con el tercer tipo de terreno, qué pena. El tercero lo encontramos en el versículo 7 de Mateo 13. Dice: otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. ¿Cuáles son esos espinos? ¿Cuáles serán esos espinos? No piense ahí en su suegra, en su ex, en su vecino. Vamos a mirar cuáles son esos espinos. Jesús mismo lo dijo en el versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no produce ningún fruto. Hay dos cosas allí que suceden en este terreno. ¿Cuáles son los dos enemigos de ese terreno? Las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza, ¿cierto? Entonces es cuando ese terreno es un terreno que está listo para recibir la palabra de Dios, que está allí recibiendo esa palabra, pero hay una lucha constante entre mantenerse en esa palabra de Dios, en ese camino, y por ejemplo los deseos de, no sé, de las riquezas. Y no lo estoy hablando a que Jesús estaba motivando o estaba llevando a un evangelio de miseria o algo así, no, para nada, porque el problema no es la riqueza, sino el lugar donde se ponen las riquezas, ¿cierto? La palabra es muy claro con eso. O sea, el problema no es el dinero, sino cuando el dinero ocupa un lugar equivocado. La palabra es muy clara en esa parte. Pero entonces es cuestión de enfoque, es cuestión de prioridad en ese terreno. O sea, no hay un enfoque claro, no hay una prioridad en ese terreno. Se recibe la palabra, pero se está buscando otras cosas.
Vuelvo a aclarar, no quiere decir que es que no, entonces renuncie a su trabajo y venga y se mete acá todos los días, no tiene nada que ver con eso. Pero sí es cuestión de tener una prioridad, de tener un orden adecuado, ¿cierto? Por ejemplo, dice Hebreos 12:1, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, mire algo importante aquí. Aquí habla de dos cosas, de todo peso y del pecado, ¿cierto? Pero mire que hay cosas que pueden ser peso en nuestra vida que no son pecado. Porque ahí dice, despójese de todo peso, pero también de todo pecado. ¿Qué puede ser de peso en su vida? Eso sí, solo lo sabe usted, ¿no? O sea, yo creo que cada uno sabe, venga, eso que estoy haciendo seguramente no es pecado, pero sí es un peso que me está impidiendo acercarme a Dios. Sí es un peso que me impide caminar conforme a lo que Dios quiere en mi vida. Entonces, ese es yo hoy tenía esta muestra acá y se me olvidó mostrar. Tengo que mostrar esto porque... Entonces, ese somos nosotros, ¿cierto? Que somos esa tierrita, ese terreno. Ese era el lugar que tenía esas piedras y ese era el lugar que tenía esa maleza. Eso es una maleza, ¿no? Entonces, obviamente, mientras esté esa maleza, la palabra, no vamos a poder vivir esa palabra de Dios. No vamos a poder vivir esa palabra de Dios mientras esté esa maleza también allí. Entonces, es importante despojarnos de ese peso, despojarnos de ese pecado. Es importante enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado realmente. Colosenses 3 lo dice de esa manera: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención, o sea, enfóquense en esto, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ese terreno es un terreno que recibe la palabra de Dios, pero que hay tantas cosas en ese terreno, hay otras cosas sembradas allí, que hay mucha dificultad para que esa palabra realmente tenga unas raíces profundas y realmente haya un cambio en esa vida. No sé si ese sea su caso o si ese sea mi caso. Y está el último terreno, que es sobre tierra fértil, que el anhelo y el deseo es que nosotros seamos ese terreno. Dice en el versículo 8 de Mateo 13: pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y Jesús lo explica, dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Mire esas dos cosas importantes: oyen y entienden. Yo puedo oír, pero no entender. Pero ese es un terreno fértil, que no solamente oye la palabra, sino que la entiende y produce una cosecha. Mire, esto es lo que sucede en un terreno fértil. Ahora yo quiero que nos preguntemos hoy esto: ¿será que yo estoy siendo un terreno donde escucho la palabra de Dios, donde estoy buscando la palabra de Dios, donde entiendo la palabra de Dios y donde hay un fruto como resultado de esto? Entonces, yo creo que eso es algo que pues sucede en toda nuestra vida, ¿no? Porque digamos, uno aquí, ¿cuántos años? Pues mucha gente lleva muchos años escuchando la palabra de Dios o leyendo la Biblia, porque a veces uno escucha cosas que son muy alejadas de lo que dice la Biblia, que uno cree que es la palabra de Dios, no sé, en predicaciones, en cosas así. Pero podemos llevar mucho tiempo leyendo la Biblia, pero que nuestro terreno no se ve ese fruto. ¿A ustedes les pasa? A todos nos pasa, yo creo, en muchas áreas. Pero yo creo que hoy, como nuestra oración es esta, es: Señor, nosotros queremos en este año ser una tierra fértil. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores, ¿cierto? Nosotros queremos ser un terreno donde de verdad tu palabra pueda entrar allí con libertad,
y pueda haber profundidad. ¿Cuántos en este año quieren entrar como a esa profundidad de la palabra de Dios? A veces lo que compartimos aquí los domingos, o sea, es una cápsula, digamos. Es algo, es la provisión del día, podríamos decirlo así. Pero hay una tarea y una labor de cada uno de nosotros de profundizar en la palabra de Dios. Eso es lo más importante también como hijos de Dios. Así que vamos a ponernos en pie en esta mañana y pues vamos a orar y vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero ser un terreno fértil, yo quiero ser tierra fértil. Y lo primero que debo reconocer, Dios, es que tal vez mi corazón esté así endurecido, que mi corazón sea un terreno donde difícilmente yo permita que tu palabra entre allí hasta lo profundo. Tal vez por experiencias, por personas, por la religiosidad, por, bueno, tantas cosas que pueden suceder, tantos factores alrededor de esto, pero sí, yo creo que muchas veces mi corazón se ha endurecido. Y creo que mi corazón se ha endurecido, Dios, por esto mismo, porque hay ocasiones donde ni siquiera yo tengo como esas ganas de leer tu palabra. Hay ocasiones que yo no tengo como esa pasión, esa necesidad o ese deleite de buscar tu palabra y de conocerte más. Y a veces me he conformado con lo que escucho, no sé, en los domingos, con lo que escucho en alguna predicación, pero yo quiero que este año mi corazón pueda ser un terreno donde esté anhelando esa palabra, esa carne profunda, tus profundidades, Dios. Y Señor, yo hoy te pido, Dios, que pueda ser removida de mi vida esos espinos, ese peso, esa carga. Dios, dame la sabiduría, dame la fuerza, dame la fortaleza para tomar esas decisiones, porque cada uno de nosotros sabe cuáles son esos espinos. Cada uno de nosotros sabe cuáles son esas cosas que nos impiden acercarnos a Papá Dios, que nos impiden echar raíces profundas en Él. Y en este año, Dios, nosotros queremos amar tu palabra en este año, Dios. Nosotros en esta temporada de nuestra vida queremos acercarnos a tu palabra, Dios, no de una manera religiosa, sino con pasión, con hambre de ti, Dios, con necesidad de ti, Dios.